Yo, ¿cómo sea este tratamiento? Pero bueno, claro, es bastante variable ahora con las nuevas modificaciones. El tuberculosis como tal, que actualmente es un problema siempre para el país, ¿no? Perú siempre está ubicado dentro de los tres primeros países con más alta incidencia de tuberculosis en toda Latinoamérica. El año 2023 fuimos el primer país sobre Haití, ¿no? Haití siempre nos ganaba, quedaba siempre en segundo lugar Perú o segundo lugar Brasil y así estábamos peleándonos por el segundo lugar con Brasil. Y el primer lugar siempre nos ganaba Haití. Pero por alguna razón que no se entiende muy bien, el 2023 Perú fue el primer puesto en toda Latinoamérica en la tasa de incidencia. Y eso básicamente, con todas las estrategias que se hace, es lo que llama la atención, ¿no? Un problema que tiene Perú, al igual que Brasil, es la resistencia, la drogoresistencia, ¿no? Y eso es algo que nos tiene con bastantes problemas. Y eso está más aglomerado a nivel de Lima, más que en otras provincias, ¿no? O en departamentos. Perú es uno de los países que tiene más altas de resistencia en Latinoamérica. Y una cosa particular de la resistencia es la resistencia a isoniazida, que tenemos monoresistencia, ¿no? Mucho más frecuentemente que en otros países, que es lo más curioso, ¿no? Ah, ustedes saben que el GeneXpert tiene una identificación de resistencia a rifampicina, ¿no? El GeneXpert estándar. Y no busca resistencia paralelo a rifampicina con isoniazida, solamente busca rifampicina, el GeneXpert estándar. Hay una prueba que se llama Genotype que busca resistencia a isoniazida y rifampicina. Y saben que la definición de MDR es la resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces, cuando tiene resistencia isonacida, se dice que no, a rifampicina, perdón, se dice que un 80% de los pacientes son resistentes a isoniazida. Ese concepto es muy general, ¿no? Que se maneja y la OMS lo tiene como tal, pero que no digo que se rompa simplemente de que la excepción está muchas veces en los casos peruanos, ¿no? Que tenemos monoresistencia a isoniazida, es decir, pacientes que tienen solamente resistencia a isoniazida, pero no a rifampicina. Ese ejemplo se rompe acá en Perú. En un promedio de 20% de cepas en algunos estudios se ha encontrado la monoresistencia. Nos hace bastante particulares con relación a otras realidades en Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, Perú tiene unas cosas bien particulares, como la alta incidencia, ¿no? Siempre encabezando, y segundo, la monoresistencia. Independientemente de eso, Perú tiene una cosa bien curiosa, es que es uno de los pocos países en Latinoamérica que ha implementado en salud pública las pruebas moleculares. Perú es uno de los pocos países en Sudamérica que como programa no financia el uso de pruebas moleculares. Ujú. Lo cual no lo hace muchos otros ministerios, ¿no? Pero lo hace por necesidad definitivamente, porque es urgente tener alguna prueba de resistencia lo más rápido que se pueda, y ahí las pruebas moleculares ayudan un montón. Ok, entonces en vista de eso, hay que ir viendo más o menos cómo vamos a ir manejando la TB en el país. Sigue siendo un problema, ¿no? Y la tuberculosis va de la mano con unas cosas unos conceptos muy importantes. Seguro han escuchado ustedes hablar de las determinantes sociales. Las determinantes sociales son todas aquellas características, ¿no? Que independientemente del patógeno y del paciente, influyen sobre el resultado final, que es muerte o morbilidad. En ese punto en específico, por ejemplo, hablamos de pobreza, acceso al sistema de salud, educación, ubicación de la persona, o sea, me refiero geográficamente la cercanía o no a los sistemas de salud, eh, qué sé yo, alimentación, ¿no? La obesidad, no obesidad. Entonces, todo eso son determinantes sociales. Y tuberculosis es uno de los mejores ejemplos que si no hay buen control de las determinantes sociales, por más que tengas el mejor tratamiento del mundo, no va a mejorar. Y ahí estamos en los problemas. La desigualdad de los ingresos económicos en el Perú, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de accesos al sistema de salud, hace que la tuberculosis, independientemente de tener las drogas o independientemente de los métodos diagnósticos, desafortunadamente no se llegue a controlar.
Y por ese motivo probablemente tenemos esa dificultad, ¿no? Ustedes pueden tener, digamos, gente con buenos recursos en Miraflores, San Isidro, en Barranco, pero con condiciones de salud y de pobreza paupérrimos en San Juan del Ligancho, ¿no? En la zona de, por ejemplo, Villa María del Triunfo, en la Victoria misma, ¿no? Que zonas muy pobres. Entonces, eso hace que desafortunadamente no pueda controlarse adecuadamente la tuberculosis. Entonces, ya no depende solamente del patógeno, sino también depende de las elementos sociales. Esta enfermedad, como ya saben, es causada por el Mycobacterium tuberculosis, pero es el complejo Mycobacterium tuberculosis, que no solamente es la Mycobacterium tuberculosa, hay una gran rotafila de micobacterias que pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculoso. Desde la aparición de la humanidad, por así decirlo, hasta la actualidad, ¿no? Ha pasado muchos años por los cuales han ido cambiando la genética, ¿no? La micobacteria, ¿no? ¿No? Actualmente, por ejemplo, tenemos una gran, por así decirlo, eh, identificación por medio de biología molecular y de genotipificación de la micobacteria, ¿no? Y se conoce muy bien incluso genes de resistencia y todo. Pero vean ustedes que desde los inicios de la humanidad, ¿no? Hace muchos años, por así decirlo, cien miles de años, ya las micobacterias tuberculosas habían sido identificadas. Y como tal, incluso por ejemplo, 5.000 años antes de Cristo ya se evidenciaba mal de Pot, ¿no? O sea, esta enfermedad es exageradamente antigua. Es un aerobio obligado, una bacteria intracelular facultativa. Por eso le decía, el mejor ejemplo de germen o de bacteria intracelular es la Mycobacteria tuberculosa. ¿No? Y es el mejor ejemplo y modelo de el tipo de inmunidad TH1, ¿no? Saben que la micobacteria tuberculosa es mediada o protegida por la inmunidad celular y el tipo de inmunidad es el TH1. Saben que también hay TH2 y hay TH17 de interleuquina 17, ¿no? Entonces, son las tres vías de inmunidad celular. Y la más importante para nosotros en este caso es la TH1. El, el mapa genómico, el mapa de genes, ¿no? Tiene un total de 4.000 genes, ¿no? 4.000 genes, ¿no? Y uno de los puntos importantes en los cuales la micobacteria es diferente a otras bacterias es la alta producción de enzimas implicadas en la lipogénesis y en la lipólisis, ¿no? Es también interesante ver que en su constitución existe una gran cantidad de glicina, de proteínas que son ricas en glicina, ¿no? Ustedes, por ejemplo, acá aprecian la pared, ¿no? Celular y la membrana celular de la micobacteria, ¿no? Acá hay un punto importante que ustedes saben que en la actualidad hay varios métodos diagnósticos, ¿no? Para poder eh, identificar la micobacteria. Pero una cosa importante en esos últimos 5 o 10 años es el LAM, ¿no? El lipoaramino manano. ¿Y eso qué cosa es? Es simplemente eh, partes de la pared de la micobacteria. Entonces, cuando la persona está muy inmunosuprimida, porque esta prueba se identifica el antígeno del liporamino manano en orina, ¿qué cosa sucede? Es que está tan inmunosuprimido que esta partícula se elimina por la orina y la podemos identificar con unas pruebas netamente incluso de inmunocromatografía. Entonces, esto quiere decir que hay tanta bacteremia que circula a nivel de sangre y que luego se filtra por la orina. Y en la orina podemos identificarla, el lipoaramino manano, ¿no? ¿No? La parte lipídica con la arabino manano, ¿no? Esa partícula se llega a romper y sale por la orina. Y esa es la parte que nos identificamos. Pero interesantemente no en todos los pacientes, eso en pacientes muy inmunosuprimidos. Y el escenario que se ha probado donde la prueba es útil es en pacientes con VIH estadio SIDA menor de 200 CD4. Ahí, en ese escenario, sí es útil esta prueba, ¿no?
Entonces la prueba de lamen orina actualmente se utiliza y en Perú está disponible, ¿no? En este contexto, ¿no? Por eso la importancia de conocer de la pared de la micobacteria, ¿no? Los peptidoglucanos, el liporamino manano, ¿no? Aramino manano solo, el manano, el glucano, la manosa. Pero esta es la partícula que, ¿no? que nosotros identificamos en la prueba de LAM, ¿no? Hay poblaciones bacilares, unas que son latentes, ¿no? Algunas que son de multiplicación rápida. Lógicamente, las que son de multiplicación rápida son aquellas que están a nivel de zonas, por decirlo, activas, donde en las cavernas, por ejemplo. Las de multiplicación lenta, ¿no? Generalmente están ¿no? dentro de los macrófagos, ¿no? Antes se pensaba que los macrófagos lograban controlar las micobacterias y que ahí quedaban congeladas, y eso no es verdad. Siguen multiplicándose dentro de los macrófagos. Interesantemente, los macrófagos pueden encapsularlo y no permitir que se libere. Esto puede suceder con liberación tanto de las bacilos de multiplicación lenta cuando el paciente se inmunosuprime. Recuerden ustedes que es posible, bueno, en mi caso sí, porque yo soy PPD positivo, ¿ya? Que cuando uno se contagia de tuberculosis, la tuberculosis no se va de tu cuerpo, se mantiene en forma, por así decirlo, quiesciente o latente dentro de los macrófagos y por lo tanto potencialmente puede, ¿no? multiplicar de forma lenta o estar de forma latente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que entender, que puede reactivarse, ¿no? y volver nuevamente a tener multiplicación. Y eso ocurre cuando el paciente se inmunosuprime. Ejemplo de eso, adultos mayores. Hay reactivación de turcos en adultos mayores. Ejemplo de eso, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con quimioterapia, pacientes con corticoides o pacientes con tratamiento biológico, ¿no? Hay los bloqueadores de anti-TNF, ¿no? que se usan, por ejemplo, para enfermedades reumatológicas como el rituximab, no, el infliximab, ¿no? El rituximab es anti-CD20, ¿no? Estas moléculas o estos biológicos pueden provocar reactivación de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? La micobacteria tuberculosa, como le dije, es un complejo y estos de acá son los componentes. Cuando hablamos de complejo, no solamente hablamos que existe micobacteria tuberculosa. Revisen ustedes. El bovis es un tipo de micobacteria tuberculosa. El africano es un tipo de micobacteria tuberculosa. El microti, el caneti. Todas ellas pertenecen al complejo de micobacteria tuberculosa. ¿Ok? Eh, Estas pueden, ¿no? Son muy sensibles al calor, a la posición y a la radiación. En algunos centros, por ejemplo, si ustedes van a algún centro de tuberculosis, van a encontrar radiación UV, que son rayos o cámaras que van hacia la parte superior y que ahí se dispersa los rayos ultravioleta, ¿no? Y van generando en todo caso la estilización de la habitación, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Por qué motivo también hay que entender que puede ser importante los formaldehídos, ciclotaldehídos, hipoclorito, ¿no? Como desinfectantes? Porque las micobacterias, interesantemente, generan esporas. Ustedes saben por microbiología que las esporas son una forma de perpetuación de las bacterias. Toda aquella bacteria, como por ejemplo el Clostridium, genera esporas y estas son muy difíciles de matar. Y eso se hace con estos tipos de desinfectantes que se pueden utilizar en superficies. Por lo tanto, aparte de tener la particularidad, ¿no? de estar en los macrófagos y de tener inmunidad celular y no morir, por así decirlo, sino que incluso hasta reactivarse, tiene una cosa muy interesante, otro mecanismo de sobrevivencia de la micobacteria es la generación de esporas. Y ahí es importante tener que la limpieza de superficies, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, puede realizarlo con estas sustancias. Lo interesante, como ya saben, es el desarrollo de resistencia a drogas antituberculosas. Y eso lo sabemos hasta el cansancio, que existen
este, estas condiciones para que la propia bacteria tenga esa capacidad, ¿no?, de adaptabilidad, ¿no? Es decir, adapta al medio, ¿no? Rápidamente puede adaptarse y soportar entornos adversos, ¿no? Entonces, ya les había mencionado, es un bacilo, ¿no? Es un anaerobio facultativo, es un bacilo gram positivo, tiene una pared gruesa por ácidos micólicos, y esto es una crítica importante, ¿no? No forma esporas, esto no es cierto, en la actualidad ya se sabe que forma esporas, ¿no? Ya, por favor. Es ácido alcohol resistente, ¿ya? Tiene un total más o menos de 4.000 genes, como ya les había mencionado, es sensible a la rayos ultravioleta, ¿no? Ok. Y puede generar genes de resistencia, ¿no? Desde la creación o desde la aparición, en todo caso, de la micobacteria como tal, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Bueno, yo hasta acá, 2020, 2030, ¿no? Se ha generado una serie de medicamentos, ¿no? Pero muchas veces, si ustedes se dan cuenta, streptomicina, el PAS, ¿no?, la piracidamida, la clofamicina, la cicloserina, no son medicamentos que hayan sido creados para tuberculosis. ¿Ya? ¿Cuál es la primera droga que ha sido creada para tuberculosis y aprobada? Ha sido la bedaquilina. El resto de drogas antes de la bedaquilina son drogas que han sido creadas para otras enfermedades. Es decir, la tuberculosis ha sido tratada por muchos años con drogas prestadas. Y la única generada y creada, dirigida para esto como tal, es la bedaquilina. No ocurre eso con, por ejemplo, bacterias, ¿no? Hay drogas que se gestan de forma artificial, ¿no?, o sintéticas, ¿no?, dirigidas a tal o cual, a tal germen, ¿no? El ejemplo de esto es la industria contra el Staphylococcus aureus, que fue bastantes años se ha sido dedicado a eso. Pero en caso de trucosis no sucede eso, ¿no? La vidaquilina fue la primera droga diseñada específicamente para trucosis. El resto de drogas que ustedes conocen, isoniazida, rifampicina, tamutol, pinacidamida, cifloserina, ofloxacino, linezolid, son drogas que son generadas para otras condiciones, otras infecciones. Y que pero conscientemente tienen acción sobre la micobacteria, entonces se utilizan las combinaciones. El meropenem, por ejemplo, es parte del tratamiento, también se puede usar, ¿no?, como drogas endovenosas, ¿no?, alternativas para resistencia. El Inesolid, como tal, como usted ya lo conoce, también se pueden utilizar para tuberculosis, ¿no? Pues, obviamente, a partir de la medicrina para adelante, pretonamid, delamanid, ¿no? Esos medicamentos sí, sí son medicamentos generados por tuberculosis, ¿no? Nuevamente, para que vean ustedes la gran variedad del complejo tuberculoso, ¿no? ¿No? Sobre todo en este rubro acá, ¿no? Un punto interesante que me gustaría de más o menos comentar es el abscesus. El abscesus es una micobacteria de crecimiento rápida, no es parte del complejo tuberculoso, ¿no? Pero, por ejemplo, las micobacterias tuberculosas demoran en crecer un promedio de 45 a 60 días, y las micobacterias leprae demoran hasta 6 meses. Las micobacterias abscesus demoran menos de 15 días, son de crecimiento lento, rápido, ¿no? Así como la Chelonae y la Fortuitum. Son tres micobacterias de crecimiento rápido, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? Tenemos las de crecimiento rápido y las de crecimiento muy lento. La más lenta es el Leprae y es el Marinum. Esos dos micobacterias son exageradamente lentas, ¿no? Estos son los linajes, ¿no? Estos son los linajes. Las micobacterias se han ido diseminando conforme pasa el tiempo y actualmente es de distribución global. Ya no solamente podemos encontrarlo en algunas áreas como originalmente en el continente africano, ahora está en todo el mundo. Por ese motivo, ese es un gran problema, ¿no? Ustedes saben que antiguamente la tuberculosis no era mucho atractivo para los americanos en investigación, en nada, pero cuando empezó a haber mayor morbilidad y mortalidad por tuberculosis en Estados Unidos, comenzaron a invertir. ¿Cuál es el escenario que provocó esto? Fue el VIH. En la enfermedad por VIH provocó que la infección por Mycobacterium tuberculosa llegue a unas consideraciones importantes en, en Estados Unidos y por lo tanto
se tenga que tener en cuenta la investigación como tal. Es ahí, en ese escenario, que a partir de los años 2010 Estados Unidos invierte un montón de dinero en investigación en tuberculosis y ellos han logrado los esquemas de acortamiento que ustedes ya han visto, ¿no? Que incluso han sido producto de modificación de las guías internacionales, esquemas de 4 meses e incluso esquema de 6 meses para tratamiento de MDR, ¿no? Es un gran avance. Eso antes no estaba generado, ¿no? Ahí que está. La Mycobacteria tuberculosa, como ustedes saben, en su forma latente, donde va a estar ubicado a nivel de los granulomas. Los granulomas son un cúmulo de células de Langerhans con macrófagos, ¿no? Entonces, ahí es donde luego de una primera infección, y si tu cuerpo tiene adecuadas defensas, ¿no? Lo que va a generar es granulomas. Si tu cuerpo no puede generar granulomas, lamentablemente no tiene la capacidad de poder controlar la infección. Una infección primaria lo que va a originar es el complejo de Gong, ¿no? Es la aparición de la lesión inicial con la enopatía vecina, ¿no? Eso es el mejor ejemplo de una reacción de primoinfección y control de esta como tal, ¿no? O sea, de la infección micobacteriana. Si no generas un complejo de Gong luego de infectado, desafortunadamente corres el riesgo de qué? De que se disemine a otros órganos, no quede solamente en pulmón. Entonces, ¿y esto qué cosa es? La generación de granulomas. Si por A o B existiera inmunosupresión, ¿no? El granuloma se rompe o se libera y las micobacterias se liberan, ¿no? Es decir, empieza a haber en reactivación, que no es lo mismo que reinfección, sino se reactiva. En un 95% de los casos, los pacientes con infección por micobacterias tuberculosas van a entrar a una etapa latente, ¿no? A una etapa latente, que muchas veces se autolimita y la persona nunca más hace, por ejemplo, cuadro de infección. Pero en un 5% de los casos, muchas veces los pacientes hacen enfermedad. O sea, para que entiendan ustedes, no todas las personas que se contagian de tuberculosis van a hacer enfermedad. Tu cuerpo puede controlarlo y generar una etapa latente. Pero si no, en un 5% van a hacer cuadro clínico como tal. Luego de que la persona se expone, obtiene la infección, lo que va a provocar en función, ¿no? En pacientes con VIH es mayores lesiones, ¿no? Incluso muchas veces, no hay tantas lesiones pulmonares y pasa de la vía pulmonar a la vía hematógena con una cierta facilidad, ¿no? Es decir, no hay tanta enfermedad pulmonar, pero va hacia una forma hematógena, ¿no? En un 10% tú puedes apreciar que haya síntomas como tal, ¿no? Síntomas como tal, ¿no? Luego de la infección en pacientes con VIH. Entonces, nuevamente, lo que tenemos es que una persona contagie a otra persona, ¿no? Y luego puede haber reinfección o reactivación y esto lo puede provocar la eliminación de las micobacterias. En la economía del paciente, lo que se origina, ¿no? Lo que se origina son los granulomas con calcio, ¿no? Que están bien, por así decirlo, encapsulados, ¿no? Encapsulados. Y cuando hay inmunosupresión, desafortunadamente la persona puede reactivarse su enfermedad. Acá hay las varias de los estadios, se grafica varios estadios de la enfermedad, desde una infección controlada o eliminada por parte de tu inmunidad hasta la tuberculosis activa. Lo ideal sería que si uno se contagia, ¿no? Tu cuerpo logre controlarlo. Y en buen porcentaje, como ya han visto, 95% sí lo logra hacer. Hay un porcentaje que a pesar de estar infectado, genera una etapa latente, es decir, la generación de un granuloma o el famoso complejo de Gond. Pero luego puede haber las famosas reactivaciones y puede haber cuadros subclínicos, ¿no? De infección y luego cuadros clínicos como tal. Entiéndanse que si la persona tiene una adecuada respuesta,
es posible que no haya mayor variación tanto a nivel de, por ejemplo, la prueba de PPD, la prueba de IGRA, que es de interferón gamma, los cultivos, los esputos, ¿no? Pero cuando la persona tiene, por ejemplo, una respuesta inmune adquirida, es decir, ¿no? Se expone y su cuerpo responde, ahí lo que se origina es la positividad de las pruebas que demuestran que en un futuro vaya a ser una infección latente, es decir, una prueba de PPD y una prueba de IGRA. Posteriormente, el paciente puede hacer, ¿no? Que genere una etapa latente, que está acá, ¿no? Y en ese caso, cuando ya vemos granulomas, ¿no? O vemos ya manifestaciones, ¿no? De etapa latente o de forma latente, tenemos que sí utilizar terapia preventiva. Mientras que cuando ya pasan a una forma subclínica, ¿no? En ese caso en particular, podemos ver que si el cultivo esté positivo, podría ser posible, pero no al 100%. El BK es negativo, ¿no? Tiende a contagiar, sí, pero parcialmente, y hay terapia, ¿no? Se puede emplear terapia. Pero en el caso de Teba activa, sí, ¿no? Es positivo el IGRA, positivo el PPD, cultivo positivo, BK de esputo positivo, ¿no? Es infectante, claro que sí. Los síntomas son leves a moderados y hay que dar terapia antituberculosa como tal, ¿no? ¿No? Es eh, el calcio, o mejor dicho, el granuloma. Dentro del gloma se sigue replicando la micobacteria, pero las células, en este caso de inmunidad celular, controlan esta replicación. La población de más riesgo, como ustedes ya saben, son aquellas en las cuales la inmunidad celular esté afectada. Llámese VIH, que es el mejor ejemplo. Pero la inmunidad celular no solo se afecta por VIH, como dije, se puede afectar con enfermedades malignas, ¿no? Con cáncer, se puede afectar con el uso de corticoides o algún tipo de alteraciones genéticas, ¿no? Asimismo, también, por ejemplo, pulmones crónicos enfermedades pulmonares crónicas pueden ser riesgo para tuberculosis como tal. Uso de anti-TNF, ¿no? Como les había mencionado, cuando usamos biológicos para artritis reumatoide. Todos ellos, el uso de cigarrillos también, pacientes con trasplantes, ¿sabe? Toda condición de inmunosupresión o daño estructural pulmonar predispone a la posibilidad de tuberculosis. Aquí mismo, por ejemplo, pueden ver ustedes perdón, alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo. Vean ustedes el de muy alto riesgo. VIH, pacientes con enfermedad pulmonar, silicosis, ¿no? Contacto con paciente con adulto con VIH como tal, ¿no? Alto riesgo, ¿no? Pacientes con falla renal, pacientes con trasplante, ¿no? Alto riesgo. Y bajo riesgo, llevamos viendo poco a poco, ¿no? Moderado riesgo y bajo riesgo. Eh, Hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Un periodo prepatogénico es donde supuestamente no existe, por decirlo, manifestación clínica como tal y por lo tanto la prevención primaria es importante. Llámese, por ejemplo, ¿no? El uso de vacunación con BCG. Y un patógeno patogénico, en lo cual hay una etapa latente, ¿no? Ahí podemos utilizar quimioprofilaxis con isoniazida o con esquemas nuevos con isoniazida y rifampicina perdón, rifabutina, ¿no? Eh, rifapentina, ¿no? O ya cuando hay prevención terciaria, que decir cuando la enfermedad está y no tanto hay que dar profilaxis, no tratamiento como tal, ¿no? Aquí la idea es romper las cadenas de transmisión, ¿no? Eso es un concepto clásico de control de infección de las famosas cadenas de transmisión. Entonces, de una persona susceptible, ¿no? Que se pueda contagiar y luego desarrolla tuberculosis, esta persona se convierte en reservorio, ¿no? Elimina por vía respiratoria y así se va transmitiendo poco a poco la infección. Entonces, la idea es romper la cadena de transmisión, ¿no? Romper la cadena de transmisión. Eso con medidas de control de infecciones y también con tratamiento de pacientes índice, ¿no? Entonces, esto no es que sea solo patología, es para cualquier tipo de infección, enfermedad infecciosa, como les había mencionado, el huésped, el agente y el ambiente. Eso es lo más clásico. Pero el infectado, el infectado sano, por así decirlo, ¿no?
o el enfermo, cualquiera de los dos son reservorios de la enfermedad y pueden afectar al famoso paciente vulnerable o susceptible, ¿no? Que no tienen la enfermedad como tal. Entonces, ellos son los pacientes que están en riesgo. Am, Como se mencionó, hay una prevención primaria, ¿no? Acá hablamos de BCG, una prevención secundaria, que hablamos de infección latente, ¿no? En el caso con tratamiento con isoniazid, rifampicina, y prevención secundaria, es decir, tratar de tratar a los pacientes con la intención de que no dejen mayor secuela, ¿no? Pacientes ya con tuberculosis hay que tratarlos, la prevención terciaria. Cuando uno habla de salud pública, no solo hay que pensar que vas a prevenir, sino que tratar a aquellos que tienen la enfermedad, ¿no? Miren ustedes la distribución de tuberculosis de casos incidentes, de casos nuevos. Incidencias son casos nuevos por año, ¿no? Perú está entre 100 y 199. ¿Hay peores casos? Claro que sí. Tenemos casos de África que tienen incidencia de 300, o sea, 300 por 100.000. Es un número muy alto. Nosotros tenemos de 100 a 199. Hemos llegado en nuestro peor momento en 120 de incidencia, pero en la actualidad bordeamos los 100. Tampoco es que sea poco, es bastante, ¿no? Sería importante tener lugares como, por ejemplo, con 0,24, pero no es nuestro contexto. La tuberculosis ya está globalizada como tal, ¿no? Los grupos etarios también, ¿no? Todos los grupos etarios están comprometidos, no es que no estén comprometidos, ¿no? Acá están las mujeres y acá están los varones. Entonces la tuberculosis está en todos los poblaciones, extremos de la vida, todo. Pero lógicamente siempre está en aquella población que es laboralmente activa. ¿Por qué? Porque son los que tienen más movimiento y más contacto. Concepto de resistencia. Bueno, resistencia, como le dije, resistencia a una droga de primera línea. El mejor ejemplo de eso es resistencia a isoniazida. Polirresistencia, resistencia a varios tipos de medicamentos, pero que no sean rifampicina o isoniazida. Es decir, a etambutola, piracidamida, cicloserina, a otros, pero que no rifampicina o isoniazida. Y MDR es isoniazida rifampicina. Es que decir, resistencia a parte del esquema que sean importantes en el tratamiento. Ustedes saben que una pieza cardinal ¿me puede servir un poco de jugo? No, sí. Una pieza cardinal del tratamiento es la rifampicina, ¿ya? La rifampicina. Ok. Extensamente resistente, o XDR que llaman, ¿no? XDR es que aparte de ser resistente a la rifampicina, también tenga resistencia a las fluorquinolonas y al menos algún inyectable, caprio, cana y amikacina. Esos son los famosos extremadamente resistentes, los XDR. Entonces, gracias. Polirresistencia, resistencia a cualquier anti-TB, excepto que no incluya isoniazida rifampicina. Multiresistencia, que sea resistente a isoniazida rifampicina. XDR, que sea resistente a isoniazida rifampicina. Y también a una quinolona y a un inyectable. ¿Ok? Eso, bueno, pregunta es posible que sea, no es difícil de responderla, pero es bueno que lo tengan como concepto, porque cuando ustedes vayan como internos, estas son preguntas clave. Siempre yo que paso visita, digo, oye, ¿qué es un XDR? ¿Qué es un-?" No preguntan lo mismo, sino ¿para qué? Porque hay que repetirlo, porque es importante que lo tengan fijo como concepto, ¿no? Para enfrentar. Y esto se maneja no solo para saberlo como tal, sino también en el programa, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? La prevalencia de VIH, ¿no? Y de nuevos casos de tuberculosis, ¿no? Como tal. ¿Qué pasó? Uy, ¿lo ven? Sí, ¿no? Ya.
nosotros como tal estamos en una incidencia de 5 a 10, ¿no? Vean ustedes los países que tienen alta carga de tuberculosis MDR, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no? Y conjuntamente con nuestro amigo Brasil. Después en Sudamérica somos los únicos países que tenemos el problema. Pero, por ejemplo, en China, en Rusia, en India es mucho más alto la tasa de incidencia, ¿no? La tuberculosis MDR. En el Perú el problema es bien grave. Hay bastantes casos de TB sensible, hay 2000 casos de TB MDR, hay 150 de TBC pre-XDR, ¿no? Hay XDR como tal, ¿no? La mayoría de casos son a nivel de Lima-Callao, ¿no? No se ve tanto, ¿no? Y siempre hay muertes por tuberculosis. Esto se ha ido incrementando en el tiempo, ¿no? Y yo no creo que sea tanto por el problema del tratamiento como tal. Perú está invirtiendo dinero, todo, ¿no? Y los esquemas están mejorando. Los métodos diagnósticos no son tan malos como hace muchos años. El problema es la pobreza, los determinantes sociales. Esta enfermedad, desafortunadamente, compromete a personas con escasos recursos. Entonces, ustedes vean las curvas cómo van aumentando, ¿no? Esa es la realidad del país, ¿no? Igual. Siempre Lima y Callao e Ica y las zonas de Loreto son los que tienen muy alto riesgo de tuberculosis, la tasa de incidencia más alta. Y los, perdón, entonces, ya, ¿no? Tasa por 100.000 habitantes, ¿no? En nuestros mejores años ha habido una disminución, ¿no? Pero bueno, como le voy a repetir, en los últimos 5 años hemos incrementado. Y el problema no es tanto la TB sensible, sino es la TB resistente, que eso es lo que se ha incrementado. Entonces, tenemos un gran problema con las pacientes con TB, MDR y XDR, ¿no? En VIH, eh, una de las cosas importantes en pacientes con TB y VIH es que se ha mantenido en una meseta, ya no está incrementándose, porque el control del VIH es bastante bueno en la actualidad. Salvo cuando ya no hay, cuando hay desabastecimiento, pero de por sí el hecho de que la infección por VIH como tal, por el programa se pueda controlar, ha provocado que en todo caso la tasa de incidencia de tuberculosis en VIH disminuya, ¿no? Otro escenario que quizás ustedes no sabían, pero que es importante, es la TBC y diabetes. Hay muchos estudios, en Perú hay uno importante que se ha realizado, que es la tuberculosis y diabetes. La diabetes condiciona casos muy complejos de tuberculosis, pero también aumento y la incidencia de tuberculosis, ¿no? Y esto es global, ¿no? Entonces, la diabetes, como ustedes saben, ¿no? Uno dice, ojalá nunca me dé diabetes, y es verdad, ¿no? O sea, porque condiciona la tuberculosis. En Perú, con respecto al mundo, Perú siempre es protagónico. Claro, no estamos a nivel de países africanos, pero en Sudamérica estamos lamentablemente dentro de los primeros puestos, como les había mencionado, ¿no? Este ejemplo que nos dice que teníamos más casos de TBC MDR y en Latinoamérica éramos primero en este año, era más Brasil y luego Perú. Siempre estábamos así, encabezando no, las incidencias.
Se puede controlar, se puede prevenir, sí, se puede eliminar, sí, teóricamente sí, ¿no? Pero desafortunadamente eso tiene que ver mucho con las políticas de salud y sobre todo las tendencias sociales. El diagnóstico, eh, desafortunadamente, hasta la actualidad, no hay un test diagnóstico tan certero como tal. El mejor ejemplo de eso es la tuberculosis meningia. En la TBC meningia muchas veces es difícil diagnóstico porque no logramos identificar la micobacteria en el glicocefalarquídeo en el cerebro, ¿no? Entonces, entonces eso hace muy difícil, ¿no? El diagnóstico. Ah, entonces, las personas enfermas, 85% afecta el pulmón y en un 15% son extrapulmonares. Ahí está el problema, ¿no? Porque esos extrapulmonares son de difícil diagnóstico y esos muchas veces pasan desapercibidos y pueden seguir contagiando, ¿no? En nuestro cuerpo, desde el punto de vista clínico, lo que ocasiona generalmente, usted ya sabe, la fatiga, ¿no? Malestar general, pérdida de apetito, síntomas generales. Pero una cosa curiosa es la sudoración nocturna, fiebre vespertina y la tos persistente, ¿no? El famoso concepto de 2 semanas como para sintomático respiratorio. Lo cual es, para efectos operativos de salud pública es útil, pero también no hay que esto decir que es muy rígido, ¿no? Lógico, si una persona tose más de 2 semanas de que decir que tiene tuberculosis, pero si una persona tose menos tiempo, también puede tener tuberculosis, pero hay que ver el contexto como tal, ¿no? En inmunosuprimidos, por ejemplo, ¿no? Ya. Generalmente es en varones, más frecuente entre 15 a 35 años, ¿no? La respuesta inmune es importante, ¿no? Puede haber reactivación o reinfección exógena, depende de lo que sea en el pulmón o extrapulmonar. Y las extrapulmonares generalmente son muy complejas y muy difíciles de diagnosticar. Las multisistémicas y diseminadas también son difíciles de diagnosticar. Entonces tenemos pacientes con primo-infección, ¿no? Pueden quedar como forma inactiva, ¿no? Que se ha infectado, una forma no evolutiva o una forma evolutiva en TB. Y esta forma evolutiva en TB puede tener componente pulmonar, puede ser extrapulmonar o multisistémica. Hay los pacientes que son reinfecciones, ¿no? De fuentes endógenas o de fuentes exógenas, ¿no? Y estas pueden tener manifestaciones pulmonares o extrapulmonares. La TBC primaria como tal, ¿no? Generalmente en niños y otras inmunodeficiencias puede ser subclínica, ¿no? Hay síntomas inespecíficos, hay síntomas respiratorios muy específicos o síntomas generales como tal, ¿no? Eh, y la forma de presentación, alveolitis, neumonía, TB neuronal, pleuritis como tal. De la TB postprimaria, ¿no? El comienzo clásico, ¿no? Más insidioso y curso crónico, sin síntomas de 5 a 10%. Y lo más clásico que ustedes ya saben y que este diagnóstico prácticamente todo peruano siempre lo tiene pensado es la fiebre baja de peso, sudoración nocturna, asociado a síntomas respiratorios, ¿no? Tos, hemoptísito torácico, disnea. La sospecha clínica tiene que ir en función de, por ejemplo, el peso y la ganancia de peso, ¿no? La presencia de tos, ¿no? La duración realmente, por ejemplo, en personas con pacientes con VIH no es tan importante, ¿no? Pues en los inmunosuprimidos no habría que hacer tanto la regla de 2 semanas, podría ser menor tiempo, ¿no? Por si pasa en pacientes con VIH o pacientes con cáncer. En el ideal, todo paciente seropositivo que tenga un sospecha de TB sin signos de peligro, idealmente podríamos utilizar GeneXpert. Y esa es una de las ventajas que tiene el programa nacional, es que tenemos GeneXpert. El GeneXpert se ha implementado en varios centros de salud a nivel nacional y es bastante útil, ¿no? El GeneXpert ha sido implementado en Lima, en casi todos los hospitales y centros de salud. Bueno, hospitales. O centros de atención de no sé en salud, ¿no? Para hacer una tontería. El centro de atención de tuberculosis, los famosos CENEX, ¿no? Centro de excelencia de tratamiento de tuberculosis.
Todos los hospitales tienen sus CENIX, ¿no? Margarita Gautier no es una persona que realmente haya existido, ¿no? Es una personaje de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Y ahí hablaban, y seguro los neumólogos han escuchado cuando les han hablado de la famosa fascia de Margarita Gautier, es decir, una cara delgada, afilada, ¿no? Con las cejas largas, las pestañas largas, ¿no? Entonces, esas pestañas largas eran sinónimo, ¿no? De belleza en ese entonces, con una cara bastante delgada y fina. Esa es una fase de tuberculosis, ¿no? La fase de Margarita Gutiérrez. Se dice que también Santa Rosa ha tenido tuberculosis, ¿no? No salió. La exploración física no es muy que ahondar mucho, es un paciente que pueda tener crépitos, subcrépitos, ¿no? Es indistinto, ¿no? Puede tener sibilantes, puede tener subcrépitos, puede tener crépitos, puede tener soplos, puede tener síndrome. O sea, pero no te va a ayudar mucho en ese sentido, ¿no? Pero claro, contextualizando a una persona que viene de una zona de riesgo y que haga síntomas respiratorios como tal. ¿Sí? El laboratorio tampoco ayuda mucho, no es muy específico, ¿no? Radiología es importante dentro de los patrones como tal, ¿no? Hay pruebas de alta sensibilidad como las radiografías, baja especificidad también, ¿no? El infiltrado alveolar, que es muy inespecífico, pero que puede, todo ayuda en función del contexto, ¿no? Esto es el complejo de Gong, una lesión satélite con su ganglio centinela, ¿no? Entonces, no hay una prueba exacta como tal. La clínica tampoco es que sea específica para tuberculosis, ¿no? Pero sí es importante ver que hay varias presentaciones clínicas. Por ejemplo, estos son adenopatías, estos son radiografías, ¿no? Como tal, ¿no? La TB con reactivación, un paciente que ha tenido una lesión crónica y el antecedente de lesión tuberculosa, que en esa zona donde está la tuberculosis encapsulada en los macrófagos, en el granuloma, se reactive, ¿no? Y haga nuevamente caso de tuberculosis, ¿no? Los hallazgos radiográficos, ¿no? Que ustedes ven y hallazgos clínicos también, ¿no? ¿No? En VIH negativo, la mayoría hace componente pulmonar, mientras que en VIH positivo, no mucho. Este es un ejemplo de TBC diseminada, ¿no? Pacientes con patrón miliar, ¿no? Pero más que todo destructivo crónico, porque el miliar es diferente, ¿no? Miren ustedes las cavitaciones que aprecian ahí, ¿no? Las cavernas. Tomográficamente, un patrón importante es este que ustedes ven acá, el famoso árbol en brote, ¿no? Árbol en brote. No es específico de tuberculosis, porque también lo pueden ver, por ejemplo, en pacientes con infecciones perdón, con cáncer, ¿no? ¿No? Lo que dije, el árbol en brote, ¿no? El árbol en brote, ¿no? Da esta imagen de acá. No son específicas como le vuelvo a repetir, de tuberculosis, ¿no? Puede verse en esas condiciones, sobre todo en inmunodeficiencias en adenocarcinoma. La TBC miliar, este es el infiltrado miliar, ¿no? Bonito, micronodular regular, ¿no? Sin calcificaciones. Porque cuando es micronodular irregular con calcificaciones, eso va más para histoplasmosis. Patrón miliar, ¿no? Es bastante patrón neumónico, ustedes lo van a ver en su internado. Pero también podemos encontrar como histoplasma, coccidioide o metástasis. En coccidioide y histoplasma lo que tiene que ver es, puede haber infiltrado, pero es más micronodular irregular. El micronodular regular es más de tuberculosis. Podemos tener lesiones cerebrales, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eh, vean ustedes, cuando nosotros ya tenemos personas con BK de esputo positivo, ¿no? Ha pasado cerca de 5 meses de enfermedad.
o 5 meses de infección, al menos. Es decir, que tenga el VK positivo y yo tengo el diagnóstico como tal, lamentablemente el paciente ha estado buen tiempo con la infección. Entonces, por ejemplo, vean lo que nosotros tenemos como para diagnóstico, ¿no? ¿No? VK de esputo, pruebas moleculares, ¿no? Cultivos sólidos, todo eso, ¿no? La vaciloscopía continúa siendo un método diagnóstico, ¿no? Ya ha pasado tanto tiempo y la vaciloscopía sigue siendo importante, ¿no? Por ese motivo le digo que lamentablemente no tenemos algo tan fuerte, ¿no? Las pruebas moleculares sí están cambiando mucho el diagnóstico, pero también en algunos países no es tan accesible como, por ejemplo, nosotros sí tenemos suerte de tener pruebas moleculares, ¿no? Pero el BK sigue siendo quizás una herramienta adecuada para el diagnóstico, claro que sí. No es la ideal, porque si se han dado cuenta, diagnosticamos después de al menos 5 meses de diagnosticado. ¿No? Una cosa importante de lo de cada esputo es la calidad de la muestra. Cuando hay alimentos o hay secreción, por eso que se recomienda que sea en la mañana temprano, cuando no lo hay, altera mucho su positividad, ¿no? Un punto importante es en pacientes con VIH. A veces tener VIH condiciona que el BK sea negativo, a pesar de tener tuberculosis como tal, ¿no? Porque como les dije, normalmente los que con VIH con estadio SIDA no delimita la infección del pulmón. Tiende a diseminarse y a volverse por vía hematógena y por lo tanto no va a haber mucha acción pulmonar. El LAM, que les había mencionado, como tal como diagnóstico, sobre todo en pacientes con VIH menor de 200, es bastante importante, ¿no? La prueba de lipoaminomandado en orina, ¿no? Actualmente sí lo tenemos disponible y como digo, ha sido probado más que todo en pacientes con VIH. Cultivo de micobacterias, ¿no? Tenemos como tal, ¿no? El gold estándar es nuestro Lowenstein-Jensen, ¿no? Método de Lowenstein-Jensen. Pero en el actual tenemos varios métodos de cultivo. El método de cultivo líquido es uno de los mejores recomendados por parte de la OMS. Tenemos el método de MIGIT, de MGIT, ¿no? MIGIT, ¿no? Que es también muy bueno, también recomendado por la OMS, ¿no? Tenemos el método de Bactec, los Mycobactec o los frascos de Mycolytic, sobre todo en sangre. Tenemos los pruebas de identificación de complejo MTB, esto ya, ¿no? Por inmunocromatografía. Y luego el famoso MOTS, pero ya actualmente no se emplea mucho MOTS. MOTS fue creado en Perú, en Cayetano Heredia, ¿no? El único problema es un buen método, pero tiene que haber una persona entrenada porque depende de la de visualización de las micobacterias en un medio líquido. Si no está bien entrenado el ojo, lamentablemente no lo va a poder identificar, ¿no? Diagnóstico PATS meningia, muy complejo, ¿no? Y el Gene Expert. El Gene Expert es curioso, miren la mano y miren el cartucho, ese cartuchito. Nosotros queremos es botar un esputo adecuado, tiene una preparación con un buffer y se coloca el cartucho y ya está, ya no hace muchas cosas. La máquina hace todo el trabajo. Y el Gene Expert en un lapso de, ¿no? de unas 2 horas te puede salir el resultado. El Gene Expert tiene una sensibilidad de 83%, especificidad de 98%, por ejemplo, ¿no? Las sensibilidades son relativamente altas. Y los que son mejores son los ultras, que detectan cantidades mínimas de micobacterias. El Gene espera una cantidad estándar y si sale negativo y tu sospecha es alta, pides un ultra y lo va a detectar, ¿no? Esto es el genotype, el método de Hein. El genotype, como le dije, aparte, el GeneSpert que detecta rifampicina, el genotype detecta resistencia a rifampicina y a isoniazida. Esa es la ventaja. Una de las ventajas de GeneXpert es que
está diseñado para BK negativo, mientras que el genotype se recomienda para personas que tengan BK positivo. Si el BK es positivo, sí. Si el BK es negativo, se prefiere no hacerlo porque va a ser un gasto en vano. ¿No? Son los métodos de, ¿no? Entonces, como le dije, resistencia para isoniazida en el genotype y resistencia para rifampicina para genotype también, ¿no? O sea, ve los dos. El genotype te puede diagnosticar MDRs, ¿no? Vamos a ver la hora. Yo creo que aquí vamos a parar. Chicos, ya es muy tarde, ¿no? Yo creo que se quedan dormidos. Aló, no están presentes. Ya. Eh, aló, aló. Sí, doctor. Sí, miren, ya es muy tarde, pues, ¿no? Lamentablemente por la tardanza, ¿no? Hemos llegado hasta el diagnóstico. No resta nada más que el tratamiento. Eso después yo lo puedo compartir, ¿no? En la lámina. Eh, el tratamiento no es nada del otro mundo. Lo único que sí se ha actualizado, y bueno, que todavía la guía peruana está en eso, es el acortamiento de los esquemas, ¿no? Que eso es lo novedoso. ¿Ok? Ok, Entonces, doctor. yo les facilito después la presentación y el examen vendría hasta acá. Tengo entendido que sería el viernes, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, después mañana les facilito la presentación para que lo tengan ahí y bueno, y avanzamos, ¿ya? Van a ser, serían sí, 5 casos, ¿ya? Cada uno de 5 preguntas. Quieren 25 preguntas, ¿ya? Ok, doctor. Ya, listo. Más bien disculpen la tardanza, ¿no? Gracias, doctor. No, no, a ustedes, más bien disculpen, ya. Buenas noches.